En el Hospital San Rafael, la situación cambió cuando una madre angustiada llegó con su hijo muy enfermo. A pesar de que en el hospital se requería que los pacientes tuvieran seguro, el doctor Francisco, motivado por su ética y compasión, optó por ayudar. A pesar de que le dijeron que no lo hiciera y de que podría afectar su trabajo, llevó al niño al hospital de urgencia. Aunque tuvo problemas con el director, quien le avisó sobre lo que podría pasar, Francisco confirmó que para él era más importante rescatar personas que cumplir normas estrictas. Bajo su cuidado, el niño empezó a sentirse mejor y todos pudieron ver la determinación de Francisco. En ese instante, la puerta de urgencias se abrió de golpe. Un enfermero entró rápidamente y preocupado porque el alcalde había llegado con un ataque al corazón grave, pidiendo la ayuda urgente de Francisco. Pero el doctor decidió quedarse y completar el tratamiento del niño, a pesar de que aún no se había recuperado por completo, a pesar de que el director y el enfermero le insistían en que se fuera. El niño mejoró, pero Francisco recibió la triste noticia de que el alcalde había muerto. A pesar de saber que tendría problemas en su trabajo, Francisco se mantuvo seguro de que había hecho lo correcto. Poco tiempo después, la mamá del niño lo fue a ver, muy agradecida y tal llorando, reconociendo lo valiente que fue al salvar a su hijo cuando nadie más lo hizo. Ese agradecimiento hizo que Francisco se sintiera más seguro de que su trabajo como médico era salvar vidas, sin importar lo que sucediera. Al día siguiente, Francisco se vio perturbado cuando la esposa del alcalde difunto fue a su casa y lo acusó con tristeza y enojo de no haber podido salvar a su esposo mientras ayudaba a otra persona. A pesar de las amenazas, Francisco se mantuvo tranquilo y defendió su decisión, expresando su pesar y reafirmando que valora a todas las personas por igual. Cuando Francisco llegó al hospital, un enfermero le informó que periodistas e investigadores estaban preguntando sobre las decisiones que tomó el día en que falleció el alcalde. Poco tiempo después, 2 personas que investigan casos y un abogado fueron a verlo a su lugar de trabajo para hacerle preguntas sobre lo que pasó cuando la señora Pérez falleció. Ella lo había acusado de no haber sido cuidadoso. Francisco contestó tranquilamente que decidió salvar al niño que estaba en peligro inmediato, siguiendo su promesa de ayudar a las personas como médico. A pesar de justificar lo que hizo con firmeza, después de la entrevista se sintió solo y notó que la presión sobre él estaba aumentando. Cuando salió del hospital, Francisco descubrió un sobre con papeles que mostraban corrupción en la gestión, donde se preferían reducir gastos en lugar de garantizar la seguridad de los pacientes. Asustado, decidió contar la verdad y mostró las pruebas a Iker, quien entendió lo serio del problema. A pesar de saber que estaban en medio de un problema, los dos se unieron para trabajar juntos por un futuro más moral para el hospital. A medida que la gente lo acusaba de no haber cuidado al alcalde fallecido, Francisco se mantuvo firme ante la presión del público, con el respaldo de su amigo Iker. Trabajaron juntos para crear una buena argumentación basada en la ética médica y el cuidado de los pacientes, conscientes de que estaban luchando por algo muy importante que iba más allá de sus trabajos. Al día siguiente, Francisco recibió una llamada sorpresiva de su exprofesor Iván, que era el director de un hospital en una zona con pocos recursos. Iván invitó a unirse a su grupo. A pesar de tener pocos recursos, estaban ayudando a una comunidad que necesitaba mucha atención médica. Después de pensar mucho sobre su trabajo y lo que quería lograr, Francisco decidió aceptar la propuesta. Con nueva energía, ajustó su horario para trabajar en los 2 hospitales, sabiendo que estaría cansado, pero sintiéndose motivado por el bien que podría hacer. En el hospital local, Francisco se sentía contento de poder ayudar a las personas que más lo necesitaban, a pesar de enfrentar desafíos constantes. Utilizaba su sabiduría y creatividad para hacerlo. El hospital del pueblo, situado en un área con necesidades, atendía a pacientes con historias de esfuerzo y optimismo. Al principio, el equipo no confiaba en Francisco, pero su habilidad y dedicación hicieron que ganara su respeto rápidamente. En un día muy ocupado después de un accidente en el vecindario, Francisco realizó varias operaciones.
En ese momento, el hospital privado lo llamó con urgencia para pedirle que realizara una cirugía cardíaca muy importante. Frente a la difícil elección entre atender a varios pacientes o salvar una vida en el hospital privado, optó por quedarse en el hospital comunitario, estabilizar la situación y después trasladarse a San Rafael, donde logró salvar al paciente. Aunque le fue bien, la dificultad de decidir entre vidas lo hizo pensar. Iván lo consoló, diciéndole que tomar decisiones difíciles es normal en su trabajo. En la primera vez que Silvia tuvo que hablar en el juicio, la situación se puso tensa. Silvia es una enfermera del hospital de la comunidad. Con calma, elogió la buena influencia de Francisco, resaltando su destreza como médico y su dedicación al equipo en situaciones difíciles. Silvia contó historias de personas que Francisco había ayudado a salvar, destacando que siempre actuaba según la gravedad de la situación médica, sin importar la clase social. Esto hizo que el tribunal cambiara su opinión. El momento más importante fue cuando un joven paciente agradecido describió a Francisco como un ángel que le salvó la vida después de un accidente. Estas declaraciones destacaron lo bueno que hizo Francisco y demostraron que, a pesar de las acusaciones en su contra, había tenido un efecto muy importante. Al día siguiente, en el tribunal había mucha emoción cuando Francisco se levantó para hablar en su defensa. Con tranquilidad y determinación empezó a hablar, diciendo que durante toda su carrera se había dedicado a salvar vidas. Destacó que todas las vidas tienen el mismo valor, sin importar la posición social. Francisco dijo que la medicina no es simple, sino que implica tomar decisiones difíciles para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Al responder a las acusaciones de no haber actuado correctamente, dijo que las decisiones que tomó, aunque fueron difíciles, siempre las hizo pensando en su responsabilidad ética de salvar vidas. Al día siguiente, en el tribunal se sentía mucha tensión cuando Francisco volvió para seguir con su juicio. La habitación estaba llena de personas que lo miraban como un ejemplo de compromiso con la medicina. Además del resultado, Francisco sabía que había iniciado una importante discusión sobre lo correcto en la medicina y la igualdad en el acceso a la salud. En la reunión, el abogado Álvarez mostró pruebas importantes sobre errores en la gestión del Hospital San Rafael. Estas pruebas mostraron cómo la falta de recursos afectó la atención médica del alcalde antes de la llegada de Francisco. Estas pruebas hicieron que se mirara el caso de manera diferente, indicando que Francisco fue culpado injustamente. Con el permiso del juez, Francisco explicó que tomó decisiones utilizando los medios disponibles para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Después de discutir mucho, el juez se fue a pensar, dejando a todos en la sala reflexionando sobre la verdadera razón de la tragedia. Después de un momento de silencio incómodo, el juez declaró a Francisco Velasco inocente de las acusaciones de no haber cuidado bien a sus pacientes, admitiendo que lo que hizo fue por el bien de todos. A pesar de recibir críticas, Francisco se sintió validado al ver los problemas del sistema ser reconocidos. Al salir del juzgado, la gente le aplaudió por su trabajo, lo que le motivó a seguir mejorando el acceso a la salud. Con Iván, empezó a organizar cambios en el Hospital San Rafael, que luego se convirtieron en una gran mejora en la atención médica de la comunidad. Considerado como un héroe y precursor de la medicina en la comunidad, Francisco motivó a muchas personas a hacer donaciones que ayudaron a mejorar el hospital local y a ampliar su capacidad para atender a más personas. Al mismo tiempo, en San Rafael se realizaron cambios en la forma en que se administra la ciudad, poniendo más énfasis en ser transparentes y éticos. El impacto de Francisco fue que cambió una comunidad y mejoró un hospital, representando un sistema de salud más equitativo y compasivo. Su historia no solo era un logro personal, sino también una muestra de lo fuerte que fue al superar dificultades, su sentido de lo correcto y su dedicación constante a ayudar a las personas, sin importar quiénes fueran. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.